Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed laureate, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Samantha Sophie, Your Royal Highnesses, Reales, laureate, estimados lores, excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros. Samantha Sofía Hernández, una chica de 16 años, fue brutalmente secuestrada el último mes por miembros enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Ella fue tomada de la casa de sus abuelos. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Probablemente en uno de los centros de detención de la dictadura. Ella puede que esté con su padre, que desapareció sin rastro en enero. ¿Qué han hecho mal? Su hermano fue un soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Juan Requesens se le pide que voltee lentamente hacia la cámara. El video lo muestra de pie, con una mirada perdida, usando ropa interior manchada con excrementos, y supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había pruebas. El día antes de su arresto, Juan estaba ante la Asamblea Nacional y dio un discurso en el cual repitió una frase clave, una promesa para su país y para sí mismo: me niego a rendirme. Alfredo Díaz, un líder de la oposición y exalcalde, lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político más en una larga línea de otros. Esta semana llegaron las noticias de su muerte. Otra vida desaparecida, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es Venezuela hoy. Es como el régimen venezolano trata a su propia gente. Una hermana, un estudiante, un político, cualquiera que todavía cree en decir la verdad en voz alta, puede desaparecer violentamente dentro de un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos comunes y corrientes soñando con la libertad, la democracia y los derechos. Por ello, sus vidas nos fueron robadas. Bajo este régimen, los niños no son cuidados. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia de la siguiente manera: bolsas plásticas sobre sus cabezas, apretadas fuertemente, shocks eléctricos a los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar, violencia sexualizada, celdas tan frías como para causar temblores intensos, agua contaminada llena de insectos, gritos que nadie llegó a detener. Un niño en la oscuridad susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyese que estaba muerto. Un chico de 16 años eventualmente regresó a su casa, tan violentado por los choques eléctricos y los golpes que no pudo abrazar a su madre sin dolor, recorriendo su cuerpo. Durante meses saltaba ante cada sonido y poco dormía. De noche se levantaba convencido de que los soldados estaban de regreso para
continuar sus ataques. We sit here, Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela. they cannot hear the Ellos no speeches pueden given today. escuchar los discursos que se harán hoy, solo los gritos de los prisioneros siendo torturados. This is how authoritarian Así powers es como los poderes autoritarios tratan de aplastar a aquellos que se levantan por la democracia. The United Nations has Las declared these Naciones acts Unidas crimes han against humanity. documentado estos actos como crímenes contra la humanidad. Este es el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela has evolved Venezuela into a ha brutal, authoritarian involucionado facing a a un Estado autoritario que tiene una crisis profunda económica y humanitaria, mientras que una pequeña élite y desaparece. children becomes Niños objects of se trade convierten in the objetos de hands comercio of criminals en las manos de who see criminales human desperation que as the buscan la business desesperación humana como una opportunity. oportunidad de A quarter negocio. of the population Un cuarto has de la already fled the población country, ya one ha of the huido del world's país. largest refugee crisis. Una de las crisis de refugiados más grandes del Those mundo. who remain Aquellos que live under a quedan regime that viven systematically bajo un régimen que silences, sistemáticamente los harasses, silencia, los attacks acosa y the los opposition. ataca a la oposición. Venezuela Venezuela is not alone in no this está darkness. sola en esta oscuridad. The world El is mundo on the wrong track. está en el camino equivocado. Authoritarians are gaining. Los autoritarios están We ganando. must ask the Debemos inconvenient question. Hacer la pregunta inconveniente: ¿por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia, una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz? Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones fueron sostenidas y llevadas a cabo que en ningún otro año, pero pocas de ellas son libres y justas. El poder de la ley se utiliza mal y los medios son silenciados y los críticos son enviados a prisión. Más y más países, incluyendo aquellos con largas tradiciones democráticas, están yendo hacia el autoritarismo y la militarización. Los regímenes autoritarios aprenden de cada uno, comparten tecnología y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, entregando armas, vigilancia y un apoyo económico que hacen al régimen más brutal y más robusto. Y aún así, dentro de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, encontramos una venezolana que se ha rehusado a rendirse, que mantiene la democracia, la llama de la democracia viva, que no ha cedido a pesar de los enormes costos personales. Hay venezolanos que nos recuerdan continuamente a lo que está en juego. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. Carlos, el poeta. Claudia, la activista. Pedro, el profesor de universidad. Ana Luisa, la enfermera. Corina, la abuela. Antonio, el político de oposición. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. The Nobel Peace Prize laureate, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha hecho todo en su poder para poder atender la ceremonia aquí hoy.
un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo. At the heart En el corazón de la batalla por la democracia brilla una simple verdad. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para la paz duradera. Millones de venezolanos lo saben. Año tras año, estudiantes, sindicatos, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos comunes y corrientes se han movilizado por la resistencia, han llenado las calles en protesta. Cuando sus votos fueron robados, entonces batieron las palmas y batieron las ollas. Cuando no había escape, susurraron. Gente a través del espectro político, de comunistas a conservadores, se han levantado para retar al régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra. Han dicho, no buscamos prosperar por la venganza, sino por la justicia, por la santidad de los votos, por la democracia y por la paz. Pero les dicen en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fallarán. Y cuando los venezolanos le piden al mundo que ponga atención, nosotros damos la espalda. Mientras ellos pierden sus derechos, su comida, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, gran parte del mundo se mantiene con viejas narrativas. Algunos insisten que Venezuela es una sociedad igualitaria ideal. Otros quieren solamente ver una lucha contra el imperialismo. Aún así, otros buscan interpretar la realidad venezolana como poco más que una lucha entre superpoderes. Mientras que hay personas que buscan valientemente la libertad en su propio país. Todo lo que estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de aquellos que de hecho viven bajo este régimen brutal. Si uno solo apoya a la gente que comparte sus visiones políticas, entonces no ha entendido la libertad ni la democracia. Aún así, muchos críticos se detienen ahí, ven fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores que no les gustan para justificar el apoyo. Esta convicción ideológica de humanidad y de solidaridad lo prueba. ¿Cómo usamos toda la energía para tomar las decisiones difíciles que han tomado los valientes defensores de la democracia, mientras que reconocemos su coraje y sacrificio? Estamos preguntando cómo nosotros podemos luchar contra las dictaduras. Es fácil, en principio, levantarse por la libertad cuando la de alguien más está en juego, pero en ningún movimiento de democracia opera en ideas y en ideales, en circunstancias ideales. Líderes y activistas deben confrontar y resolver los dilemas que nosotros podemos ignorar. Gente viviendo bajo la dictadura muchas veces tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Y aún así, desde una distancia segura, muchos de nosotros esperamos que el liderato democrático venezolano persiga sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca muestran. Esto es poco realista, esto es injusto y muestra ignorancia de la historia. Muchos los que han estado en este podio para recibir el Premio Nobel de Paz, incluyendo Lech Walesa y Nelson Mandela, sabían bien los dilemas del diálogo. En sistemas autoritarios, el diálogo puede llevar a mejoras,
pero también puede ser una trampa. El diálogo se usa muchas veces para comprar tiempo, para crear división y para controlar la agenda. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha rechazado el principio de hablar con el otro lado, pero siempre es descartada por procesos vacíos. La paz sin justicia no es paz. Diálogo sin verdad no es reconciliación. El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es solo una cosa, es horrible. Es por ello que la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o peor, nuestra condena. Cada día, sus líderes deben escoger un camino que es, de hecho, que está abierto para ellos, no el camino de pensar con el deseo. El apoyo para el desarrollo democrático es el apoyo para la paz. Pero desde el anuncio del Premio de Paz de este año, la pregunta ha sido: ¿la democracia realmente lleva a la paz? Los estudios muestran de manera clara la respuesta, que es sí. No porque la democracia sea perfecta, sino porque los mecanismos de la democracia lo hacen menos probable. Las democracias están equipadas con mecanismos de seguridad, con medios libres, con estructuras de poder, cortes independientes, organizaciones de sociedad civil y elecciones que hacen imposible cambiar sin violencia. Hay diferentes opciones que no son una amenaza, sino que son una ventaja. En una democracia, el líder que ignora los hechos puede ser reemplazado en la siguiente elección. En un régimen autoritario, los líderes se mantienen en el poder y reemplazan a todos los que dicen verdades incómodas. La lealtad toma el lugar de la realidad y las decisiones peligrosas se toman en la oscuridad. La guerra siempre es costosa, pero los regímenes autoritarios no son los líderes los que pagan el precio más alto. Es por ello que las democracias nunca van a guerra una con la otra, mientras que los estados autoritarios son más probables que lo hagan. El mandato de Nicolás Maduro en Venezuela muestra el porqué. Los conflictos se resuelven con fuerza bruta, no negociación. El resultado es una sociedad de millones son forzados a callar con consecuencias que no se detienen en la frontera. Inestabilidad, violencia y destrucción sistemática de las instituciones del país han afectado a toda la región. Y un país vecino ha sido amenazado con invasión militar. Venezuela ha demostrado con dolorosa claridad que el mandato autoritario destruye la sociedad desde adentro y lleva inestabilidad afuera. La democracia obviamente no es una garantía de paz, pero es el sistema más efectivo que tenemos para prevenir la violencia y el conflicto. Esta línea de raciocinio muchas veces trae un contraargumento popular, que la democracia misma causa conflicto, que exigir libertad es peligroso. Esto es un argumento viejo. Los líderes autoritarios lo han utilizado durante generaciones para defender sus posiciones de poder. Hoy, ellos supercargan el argumento con desinformación y propaganda, dos de sus armas esenciales. Damas y caballeros, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos con las fuentes de información. Las alarmas deben sonar cuando las visiones que expresamos son idénticas a las que son diseminadas por uno de los sistemas de manipulación más populares, porque en ese caso no solamente estamos esparciendo información, sino estamos esparciendo propaganda estratégica
de un dictador. What are we all to think when we ¿Qué read pensaríamos todos the Venezuelan cuando opposition es la oposición venezolana la que está amenazando el país con guerra? democratic movement Que el movimiento desire democrático an invasion? desea una invasión. Cuando la narrativa Upside down. se ha volteado When the victims y cuando are las branded víctimas as aggressors. son marcadas como This is agresores. a version of reality Esta es una versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo. that it que is the guarantor. Ellos son la garantía de paz, But peace pero la paz basada en el miedo, silencio y tortura no es paz. it is submission Es sumisión as stability. tratada como estabilidad. The source of No, the violence la fuente de la violencia democracy activists. no son los activistas democráticos, son aquellos que se niegan It was a dejar not el poder. Nelson Mandela who No made era South Nelson Africa Mandela el que hizo but the Sudáfrica apartheid violenta, regime's sino crackdown el régimen del on apartheid demands for equality. a las exigencias de igualdad. Los grupos de oposición no empezaron las encarcelaciones en Belarus, en Bielorrusia, la persecución en Irán o en Venezuela. Esto viene de los regímenes autoritarios mientras atacan la causa pública del cambio. La paz y la democracia no pueden ser separados sin quitarle su significado. La paz duradera depende del imperio de la ley, de la participación política y del respeto por la dignidad humana. Antes podíamos discutir desacuerdos. Antes de discutir desacuerdos políticos debemos establecer alguna forma de democracia. Sin ello, no hay distinción no hay forma de estar en desacuerdo legítimamente, no hay políticas legítimas. La democracia no es un lujo, no es un ornamento para poner en una repisa. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación, es una obligación viviente. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos hoy, entonces, para defender algo mucho más importante que ningún lado de la división política o ideológica. Estamos reunidos para defender la democracia misma, las bases mismas en las cuales la paz duradera descansa. Cuando la gente se rehúye a rendirse por la democracia, no rinden tampoco la paz. Quien entiende esto es María Corina Machado. Como fundadora de una organización dedicada a construir democracia, Machado ha dado un paso adelante para pedir elecciones libres desde hace más de 2 décadas. Como ella lo ha dicho, fue una elección de votos sobre balas. En los cargos y en su servicio con organizaciones, la señora Machado ha hablado y ha pedido por independencia judicial, derechos humanos y representación popular. Ha llevado años buscando la libertad del pueblo venezolano. La elección presidencial de 2024 fue un factor clave en esta elección para el Premio Nobel de la Paz de este año. La señora Machado fue la candidata presidencial de la oposición y la voz unificada del país por la esperanza. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento pudo haber colapsado, pero a través de ella apoyó a Edmundo González Urrutia. Mientras la oposición se mantenía unida, la oposición encontró terreno común para la exigencia de elecciones libres y gobierno representativo. Esta es la base misma de la democracia. Nuestra voluntad compartida para defender el principio del mandato popular, incluso si no se está de acuerdo con las políticas. En un momento en que la democracia está bajo amenaza alrededor del mundo, es más importante que nunca defender este terreno en común. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron a través de todas las divisiones políticas, fueron entrenados como observadores electorales y utilizaron tecnología en grandes y diferentes maneras para documentar cada paso de la elección. Más de 1 millón de personas miró las
estaciones de voto alrededor del país. Subieron cuentas de votos, tomaron fotos y aseguraron copias antes de que el régimen pudiese destruirlas. Defendieron esta documentación con sus vidas y se aseguraron que el mundo aprendiese y se diese cuenta del resultado de la elección. Esto fue una movilización de base como una que Venezuela, probablemente el mundo, no haya visto probablemente jamás. Ciudadanos comunes y corrientes de todas las partes de la vida llevando de manera sistemática a documentación, trabajo de documentación de alta tecnología en una atmósfera de amenazas, vigilancia y violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático antes y después de la elección fueron valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el conteo de votos de los distritos electorales, mostrando que la oposición había ganado por un claro margen. Pero el régimen lo negó todo. Falsificó los resultados electorales y reclamó el poder violentamente. Durante el último año, la señora Machado ha tenido que vivir escondiéndose. A pesar de serias amenazas, ha permanecido en su país una inspiración para millones. Está recibiendo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo incansable para restaurar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Durante un largo tiempo, la oposición en Venezuela ha confiado en la caja de herramientas de la democracia para llevar a cabo su campaña civil. Durante los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptar y cambiar sus tácticas. Han aplicado todas las herramientas democráticas, desde boicots electorales cuando el sistema estaba demasiado podrido, a participación cuando pequeñas aberturas en el proceso lo hacían posible. Trataron el diálogo, organización, movilización y documentación extensa de las elecciones. La señora Machado ha apelado por la atención internacional, por el apoyo y por la presión, no por una invasión de Venezuela. Ella le ha pedido a la gente que se levante por sus derechos, utilizando medios pacíficos y democráticos. La paz, la búsqueda de la paz, lo muestra claramente. Las movilizaciones amplias y no violentas están dentro de los métodos más efectivos para lograr cambio político en una dictadura. Cuando una población se moviliza y la comunidad internacional ejerce presión fuerte y las fuerzas de seguridad no usan la violencia contra su propia población, ha llegado entonces un momento clave de cambio. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía y coraje civil en la historia reciente de Latinoamérica. El Premio Nobel de Paz de este año cumple todos los tres criterios en el testamento de Alfred Nobel. Primero, la oposición venezolana es un movimiento, ha unido organizaciones civiles, movimientos políticos y ciudadanos comunes y corrientes en la búsqueda de una sola meta: la restauración de la democracia, llevando a grupos diversos que previamente eran opositores. Es el equivalente de lo que Alfred Nobel convocar congresos para la paz. Segundo, el movimiento democrático venezolano se ha opuesto a la militarización de la sociedad llevada a cabo por el régimen. El régimen ha armado a miles de grupos, organiza también
a los paramilitares para que cometan abusos e invita a fuerzas militares extranjeras al país, acelerando así la militarización. Al documentar los abusos y los excesos y pedir respuestas, la oposición busca fortalecer su autoridad cívica y regresar la influencia de las armas. Esto le quita a las milicias y a los criminales su autonomía y sus armas y satisface el criterio del Nobel de buscar la paz a través del desarme. Tercero, la verdadera fraternidad o comunidad de la clase de la que Alfred Nobel buscaba requiere democracia. Solamente cuando la gente puede escoger a sus líderes y puede hablar sin miedo, puede entonces llegar la paz, bien sea en una sociedad civil o entre países. La democracia es la forma más alta de sociedad y la forma más segura para lograr una paz duradera. Por lo tanto, aquí hoy, en este salón, con toda la gravedad que atiende al Premio Nobel de Paz y esta ceremonia anual, nosotros diremos lo que le temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre la gente que se levanta y resiste. Señor Maduro, acepte los resultados electorales y dé un paso al costado. Deje la base. Deje las bases listas para una transición pacífica a la democracia, porque ello es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido la llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo puede extinguir. Cuando la historia de nuestro tiempo se escriba, no serán los nombres de los líderes autoritarios los que sobresalgan, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistir, aquellos que se levantaron ante el peligro, aquellos que se mantuvieron andando cuando otros se rindieron. Karl von Ossietzky, Andrei Sájarov, Nelson Mandela. En su larga historia, el Comité Noruego ha honrado hombres y mujeres valientes que se han levantado contra la represión, que han llevado la esperanza, la libertad a las celdas, a las calles y a las plazas públicas. Y con estas acciones demostrado que la resistencia puede cambiar el mundo. Hoy honramos a María Corina Machado. Le rendimos tributo a ella y a todos aquellos que esperan en la oscuridad, todos los que han sido arrestados, torturados o desaparecidos, a todos los que continúan esperando, a todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que están forzados a hablar el lenguaje de la libertad en susurros, que nos escuchen ahora, que se den cuenta que el mundo no da la espalda, que la libertad está más cerca y que Venezuela será pacífica y democrática. Que nuevo amanecer llegue. Gracias.
I now call upon Ahora Ms. llamo Ana Corina a la Sosa señora Machado, Ana Corina Sosa Machado, hija de la laureada del Premio Nobel de la Paz para 2025, que pase adelante para recibir el diploma y la medalla dorada en nombre de su madre, la señora María Corina Machado.